Y es una gran bendición para mi vida ver lo que Dios está haciendo y ver lo que Dios va a hacer, porque Dios seguirá haciendo grandes cosas. Libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Cuando ustedes lo tengan pueden decir conmigo amén. Y si no lo tiene, el hermano Anthony lo tiene. Primero que todos, ahí está en la pantalla. Leo en el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, diga conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 52, 6, cuando lo tengan pueden decir conmigo amén también. Isaías 52, 6. ¿Lo tienen aquí en la pantalla? Ahí está la pantalla, pueden leerlo conmigo. Por tanto mi pueblo, diga conmigo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Vamos al libro de Mateos capítulo 1. Libro de Mateos capítulo 1. Verso 23 o verso 22. Verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Diga conmigo, por el Señor, por medio del profeta, hablando de Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, diga conmigo, no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que es el Salvador, o traducido, que es el que salvará al pueblo de sus pecados. Diga conmigo, la promesa. Otra vez, diga conmigo, la promesa. Y quiero enseñar en esta hermosa tarde acerca de la profecía más hermosa que está en la palabra de Dios. El acontecimiento más histórico, más emblemático que existe y que va a existir en toda la humanidad y hasta los confines de la tierra. El mes de diciembre, como costumbre, el mundo cristiano o religioso celebra el nacimiento de Jesús. Aunque sabemos que históricamente es imposible de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre como en el mundo se puede celebrar. Podemos entender que los climas no están dados, los tiempos tampoco son dados significativamente para que Jesús hubiera nacido en un pesebre un día 25 de diciembre. En el mundo actual podemos ver los cambios climáticos. Imagínese usted 2000 y algo de años atrás, cómo estaba el frío más de 2000 años atrás. Los climas, la comodidad no estaban dadas, y según la historia y según los estudiosos dicen que jamás pudo haber nacido en esta época de diciembre. Pero el mundo actual y todo el sistema global empieza a hablar acerca de un día del nacimiento, o quieren celebrar el día de la Pascua o el día de que Dios vino a esta tierra. No hay una fecha específica cuando Dios vino a la tierra o cuando Dios se manifestó en carne, en humanidad, y vino por medio de una mujer llamada María, una virgen llamada María, para poder habitar entre nosotros, caminar con nosotros y también traer la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Nosotros como cristianos, quizás algunos tienen una disyuntiva, un problema: pastor, ¿es bueno celebrar o es malo celebrar? Uno de los grandes problemas y rebeliones que existen, empiezan, usted sabe, las discusiones de la iglesia: pastores, que Jesús no nació un 25
25 de diciembre. Otros dicen, pastor, porque usted permite colocar arbolito, el otro coloca el pesebre, el otro se come las uvas, el otro se come el ponche, y pare de contar las discusiones. Pero estas discusiones solamente acontecen desde el comienzo del mes de noviembre hasta finales del mes de diciembre. Pero al llegar el mes de enero, la gente se le olvida qué es lo que aconteció en el mes de diciembre. Yo no sé qué fecha nació Jesús. Mi papá no estuvo como ginecólogo para atender el parto tampoco de Jesús. No hubo un ginecobstetra para atender el parto de María. No sé si fue el día 24 por la noche, 25, 27 o fue un 29 de febrero. Yo no sé qué día nació Jesús, pero lo importante es que Él nació para traernos vida y vida en abundancia. La profecía dada por el profeta Isaías, el profeta mesiánico. Cuando hablamos de profeta mesiánico, significa el hombre que habla de la venida del Señor, o conocido también como el Mesías. No hay ningún escritor, no hay ningún intérprete, no hay nadie que pueda dar una mejor explicación como Isaías acerca de la venida del Señor Jesús a la tierra. La palabra de Dios que leemos en el libro de Isaías capítulo 9, hermano Anthony, quiero que lo ponga, verso 6. Cuando usted lee la palabra de Dios con entendimiento, porque hay muchas personas que leen la palabra de Dios con interpretaciones carnales o naturales y no pueden entender. Pero el libro de Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido. Diga conmigo, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No hay ningún nombre personal en este texto que pueda dar en exactitud cuál iba a ser el nombre de Dios. Pero la profecía que estaba dando Isaías por medio de la revelación del Señor dice: porque un niño nos es nacido. Y hay unos atributos tan poderosos que dice: el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Una de las peleas o discusiones grandes que existen en el mundo cristiano es acerca de quién es Dios y quién es Jesús. Es el problema cuando la gente dice quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por tanto, he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Pero el acontecimiento no podía quedar allí, porque iban a quedar muchas interrogantes acerca de que iba a venir el niño Jesús o el Dios Hijo. Pero la palabra de Dios da en exactitud en el libro de Isaías 52:6, cuando dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Estaba hablando el Señor, oh Dios, por medio de la boca del profeta Isaías, diciendo: por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? El día que la Virgen iba a dar a luz un niño. Era Dios manifestado en carne. Era Dios que estaba en la eternidad y se iba a ser humano para habitar en medio de nosotros. No dice la palabra de Dios acerca de un nombre en Isaías 9:6. En Isaías 8 tampoco lo relata. Isaías 16:14 tampoco lo relata. Pero en el 52 dice: por tanto en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. El profeta hablaba, la gente estaba atónica, viendo que algo grande podía haber de suceder. Pero dice la palabra de Dios que cuando aconteció los días venideros, después del gran silencio de Malaquías en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la gente aún en ese silencio estaban a la esperanza y a la expectativa de que Dios fuese manifestado en carne. Pues ahí en el libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, cuando el Señor se le aparece por medio de un ángel a una mujer llamada María y a un hombre llamado José.
Y usted puede leer la historia de Mateo capítulo 1 hasta el verso 16, cuando habla de todas las generaciones y de todas las genealogías científicas habidas por haber en aquel entonces. Habla de la descendencia de David, la descendencia de Josías, de Amós, de Manasés, de Aarón, de todo. Empieza a hablar de la historia de dónde salió Jesús. Y para muchas personas el nacimiento de Jesús es algo incógnito o algo difícil de creer, porque dice, ¿cómo una virgen pudo haber dado a luz un hijo si nunca conoció a un hombre o a un varón? Dice la palabra de Dios que el Señor se le apareció a María y le dijo, María, no tengas miedo, porque de ti vendrá el Salvador del mundo. Pero no obstante, el Señor también tenía que hablarle a José, que era su marido, y a José se le apareció el ángel y le digo, José, no tengas temor de recibir a María como mujer, por lo que está en el vientre del Espíritu Santo. Ella no ha sido infiel, ella no ha cometido adulterio o fornicación, sino que el Espíritu Santo la ha escogido a ella, una mujer gentil, una mujer simple pero pura delante de los ojos de Dios, una mujer creyente y llena de esperanza, para que de ella viniera el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, sin arruga, donde no había ninguna genealogía que tuviera imperfección. Jesús necesitaba venir de una mujer que tuviera un corazón sincero y un corazón humilde también, para que Dios fuese glorificado. La palabra de Dios dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Diga conmigo, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue allí donde se da el cumplimiento claro de la profecía de Isaías, cuando digo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Padre eterno, su nombre Dios fuerte y príncipe de paz. Estaba dando una relación solamente de atributo, como se le hablaba en el principio. El Shaddai, el Elohim, Jehová Rafa, Jehová Shalom, eran atributos de Dios, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero cuando el ángel le habló a José, le dio la revelación del nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que cuando José recibió esa revelación, digo, yo no tengo que dudar nada, yo no tengo que preguntar nada, porque si ha de escogernos el Señor, si ha de escogernos el Padre para venir por medio de nosotros a este mundo, glorificado sea. Yo voy a glorificar al Señor, porque el profeta dijo que mi hijo iba a ser admirable, que mi hijo iba a ser Padre eterno, que mi hijo iba a ser Dios fuerte y príncipe de paz. Y yo sé que existen las discusiones acerca de la Trinidad o acerca de la unicidad de Dios. No existe en la palabra de Dios un Dios en tres, ni tres dioses en uno. Lo que sí yo creo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No hay nada que pueda discutir esta parte. No hay nadie que pueda buscarle unas 5 patas al gato. Dios es espíritu, y Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Y cuando usted cree que Dios es espíritu, pero ese espíritu y
tomó una forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Sabes qué? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito. ¿Quién es el unigénito? El verdadero Jesús, el Hijo de Dios. Y no quiero emocionarme, quiero enseñar la palabra de Dios. El problema es que cuando yo hablo de Jesús, cuando yo hablo de la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús, para muchas personas que quizás han escuchado un mensaje diferente y vienen con un principio diferente, yo no discuto con nadie acerca de la doctrina. Yo no discuto, no peleo. Yo no peleo con los adventistas, bautistas, asambleas de Dios, testigos de Jehová, católicos. Yo no discuto, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor revela su gracia, su poder al que Él quiere revelarlo. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor quiso salvar primero a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es la humanidad visible de lo invisible. Diga conmigo, la imagen visible de lo invisible. Cuando usted pueda entender que Jesús es la manifestación de lo profético, es la manifestación de lo divino, es la manifestación que da a entender que es el mismo que estuvo en el principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si usted quiere decir que es alguien diferente, es imposible. Pero en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, verso 26 habla cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y Él dijo a la sabiduría, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y a imagen y semejanza Dios nos hizo. Esto quiere decir que Dios estaba frente a un espejo y estaba haciendo el muñeco de la tierra, del barro. Y digo, le voy a poner 2 pepitas de ojo en la cara, le voy a poner una boca, 2 oídos, 2 orejas, pelo. No, empezó a formar el Señor, no desde la imaginación, sino desde su propia perspectiva y su visión reflejada. Por eso el Señor quiere decirte a ti que ese mismo Dios creador es el mismo Dios manifestado en carne. Cuando el Señor llevó a Juan en el Espíritu, en el libro de Apocalipsis, dice que Juan fue llevado al Espíritu y vio en el cielo un trono, y en el trono uno sentado, el cual es semejante al Hijo de los hombres. No hay un Dios Padre sentado en el trono. Dios Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que cuando Jesús, o dice la palabra de Dios acerca de la promesa, y Jesús está a la diestra del Padre, el Espíritu, si Jesús fuera el Dios Hijo, el Espíritu no puede tener ni derecha ni tiene izquierda. Usted sabía que el Dios Padre o el Dios Espíritu no puede tener ni derecha ni izquierda, porque un espíritu no puede tener principio ni tampoco tiene fin. Un espíritu no tiene lugares tangibles, sino que Dios manifestado en carne tuvo que morir por nosotros para que nosotros podamos entender que en su redención nosotros tenemos perdón de pecado. No puede haber perdón de pecado sin derramamiento de sangre, y un espíritu no tiene derramamiento de sangre. El Señor tuvo que venir a nosotros y decirle que por su sangre fuimos nosotros curados, por su llaga hemos sido sanados. La palabra del Señor hablando acerca de la profecía, diga conmigo, la profecía. La profecía más poderosa es que Dios se iba a manifestar en carne. No solamente la profecía de Joel capítulo 2 verso 28, que dice el Señor, en aquel día dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. No era la profecía más poderosa. La profecía más poderosa es que Jesús iba a hacerse presente y nosotros íbamos
íbamos a saber su nombre. Qué hermoso es cuando usted puede conocer el nombre de su Padre. Qué hermoso es cuando usted puede conocer íntimamente los atributos de su Padre. Usted a papá le puede llamar papi, daddy o como usted quiera. Papito le puede llamar Juan, le puede llamar Pedro, le puede llamar por su nombre. Pero hay atributos que usted cuando conoce a su papá, usted puede decir: mi papá es el más bueno, mi papá es el más fuerte, mi papá es el más grande, mi papá lo sabe todo, mi papá me puede ayudar. Es que cuando un hijo se refiere a su padre, no alcanzan los títulos, no alcanzan las palabras para describir a un padre. Y cuanto más nosotros nos va a alcanzar la palabra para describirlo a él. Pero dice la palabra de Dios que a su presencia tiembla la tierra, y aún los demonios saben cuál es el nombre de mi Padre. La palabra promesa, diga conmigo promesa. Promesa es una frase o es algo que usted dice cuando usted promete. Diga: cuando yo prometo. La persona que le escucha va a estar a la expectativa de poder recibir lo que usted ha prometido. No hay nada más peligroso que prometerle a un niño algo. No hay nada más difícil que prometerle a una niña algo. No se le va a olvidar jamás, porque el niño te va a decir: papá, tú me dijiste que me lo ibas a comprar. Papá, tú me dijiste que me lo ibas a dar. Papá, tú me dijiste que me ibas a llevar. Papá, tú me dijiste que me ibas a acompañar. Papá, tú me dijiste que me vas a recoger a la escuela. Papá, todo el tiempo. Entonces el Señor dice: mi promesa es sí y es amén, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor le digo al profeta: profeta, profetiza a ese pueblo y dile que yo mismo que hablo en aquel día por esta causa estaré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Eso quiere decir que mi pueblo sabrá mi nombre, para cuando el pueblo clame a él, sepa Dios a quién está clamando. Hay gente que está clamando a un Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene oído pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene mano pero no palpa, tiene pie pero no camina. Pero nosotros tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso, que es alto, que es sublime, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dile que está a tu lado: cuando Dios lo promete, Dios lo cumple. Porque dice el libro de Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. Y esa es una de las frases que muchas personas empiezan a hablar: pastor, pero aquí está hablando un padre y un hijo. No, sí está hablando un padre y un hijo, pero metafóricamente está diciendo que está hablando de la humanidad de Dios manifestado en carne. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz, se refirió al Padre y le dijo: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Pero cuando uno de los discípulos le preguntó al maestro: maestro, muéstranos al Padre, el Señor le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. No hay división entre Dios y el Padre. No hay dos tronos, no hay tres tronos. Hay solamente un trono, y en el trono uno sentado. Y dice la palabra de Dios que en el muslo tiene un letrero escrito que dice: Rey de reyes y Señor de señores. No hay tres dioses. Imagínese usted ¿qué necesidad tiene haber tres dioses si hay un solo diablo? Si hay un solo diablo, ¿acaso Dios necesita tres dioses? Dice la palabra de Dios
que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Imagínate, dice la palabra de Dios, que se dobla toda rodilla. Si hubiera un Padre en el cielo, también tendría que doblarse a la presencia de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que a la presencia de Él se dobla toda rodilla. Dile que está a tu lado: qué grande es Jesús. ¿Usted sabe que Jesús es grande? Hay muchas personas que conocen, que quieren vivir de Jesús, pero no quieren creer en Jesús. Una de las cosas acerca de esto que me trae una inquietud poderosa en el mes de diciembre es que todo el mundo recuerda a Jesús, pero el día 1 de enero ya se le olvida a la gente acerca de Jesús. Después de Jesús, el 6 celebran los reyes. Después de los reyes viene el día de los enamorados. Después del día de los enamorados viene quizás Semana Santa, de carnavales. Después de carnaval viene Semana Santa. Después de Semana Santa viene el día de las madres. Después el día del padre. Después el día del niño. Después viene el día de la independencia. Después del día de la independencia quizás viene, no sé qué, Thanksgiving. Después de Thanksgiving, imagínate, después de un día de acción de gracia viene un viernes negro. Yo no sé qué tanta locura hay en la humanidad, pero yo no puedo esperar un día específico para celebrar a mi Dios. Yo no puedo esperar un 25 de diciembre para poder tener fe en Él. Yo no puedo esperar un día 25 de diciembre para poder prender una vela o prender un arbolito. No, yo necesito gozarme el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Este es el único Dios que no tiene un día específico de celebración. Este es el único Dios que usted lo puede llamar en la madrugada y tiene el teléfono operativo. Lo puede llamar en medio de la angustia y usted puede recibir la promesa. Lo puede llamar en medio del problema y el Señor va a restaurar su problema. Lo puede llamar cuando tiene hambre y Él va a suplir la necesidad del hambre. Diga conmigo: un hijo no suple, un padre lo suple todo. Un padre que es admirable, un padre que es consejero, un padre que es glorioso. La palabra de Dios dice, y quiero ser claro y fácil de entender. Los días miércoles, meses atrás, estamos dando discipulado, y ahí yo les puedo explicar un poco más, ¿cómo se dice? Más científico, con más léxico, mejor léxico, pero quiero ser simple. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús, vamos a pasar la historia del nacimiento de Jesús a cuando Jesús ya estaba grande, a la edad de 30 años, cuando Jesús comenzó su ministerio. Dice la palabra de Dios que cuando Él llegó a unas bodas con su mamá, y una de las preguntas que me hizo hermano Juan, hace día estábamos hablando, hermano Juan, y me dice: pastor, Jesús tuvo otros hermanos, María tuvo otros hijos. La palabra de Dios dice que entrando Jesús con sus hermanos a la boda de Canaán, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: entró Jesús, María y sus hermanos a la boda de Canaán. Y dice la palabra de Dios que se le acabó el vino en medio de la fiesta. Y entonces llegó María y empezó a preocuparse. Pero María sabía que el niño que había nacido de su vientre era poderoso para cambiar cualquier cosa, cualquier situación. Jesús nunca había ido a un viñedo. Jesús no tenía experiencia en hacer vino. Para hacer un vino se necesita sembrar la mata de uva, esperar que crezca, que dé el fruto, llevarlo a la viña, estripar la uva, fermentar la uva ahí en un lugar, una tina de madera por tantos años para que salga un buen vino. Pero dice la palabra de Dios que María le dijo a Jesús: Jesús, se ha acabado el vino en la fiesta. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes tú para conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Ahí no le estaba respondiendo Jesús, el hijo de María. Ahí le estaba respondiendo Dios manifestado en carne. Pero María tampoco le estaba hablando, diciendo a Jesús su hijo. Le estaba diciendo: Señor, se ha acabado el vino. Señor, estamos metidos en un gran problema. La fiesta se va a terminar. Porque María reconocía quién era la humanidad revelada que estaba caminando con ella. Pero no obstante, si nos vamos a la antigüedad, dice que fue una visita llamada una mujer Elizabeth. Diga conmigo: Elizabeth.
¿Quién era Elizabeth? ¿Alguien sabe quién era Elizabeth en la Biblia? La prima de María. Dice que estaba embarazada, 3 meses de embarazo. Y cuando llegó a visitar a la casa de su prima, a tomarse una taza de café y a chismosear, como quizá, o a echar cuentos de la novela y todo, estaba José por allá y llegó Elizabeth tocando la puerta de la casa de María. Y dice María que estaba con nervio porque no había revelado su embarazo en público. No había revelado que estaba encinta en público porque ella no se había todavía juntado con José. Era una vergüenza para ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que cuando Elizabeth fue y le tocó el vientre a María, dice la palabra de Dios que en lo que estaba en el vientre de Elizabeth, Juan estaba en el vientre de Elizabeth. Y dice la palabra de Dios que empezó a saltar. El niño que estaba en el vientre, Juan, empezó a saltar. Y cuando empezó a saltar, Elizabeth salido autoridad. Y yo vengo a la imaginación, a la interpretación. Si un niño en el vientre de la madre, cuanto más nosotros que hemos visto a Dios actuar, que hemos visto a Dios pasearse, que hemos visto a Dios como nos habla, que nos abraza como un padre, que nos mima cuando necesitamos ser mimados, que nos escucha cuando necesitamos ser escuchados. Si un niño recibió en el vientre de su madre, cuanto más nosotros que tenemos las 2 manos para poder alabarle, que tenemos nuestra boca para poder gritar, que tenemos nuestro espíritu para poder conectarnos al Espíritu de Dios. Y quiero que usted diga conmigo, ¿quién reconoció a Jesús? Diga conmigo, ¿quién reconoció a Jesús? 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, como 5 Juanes. ¿Tú sabes quién reconoció a Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, su nacimiento fue tan poderoso y era un Dios tan temible en la tierra, porque era un Dios temible en la tierra. Dice la palabra de Dios que la noticia empezó a correr hasta el rey. Y dijo el rey, es necesario que matemos a todos los niños menores de 3 años. Si Jesús no era Dios manifestado en carne, si no era un Dios poderoso, no era un Dios temible, ¿para qué lo iban a matar? ¿Para qué lo iban a perseguir? Y aún así no pudieron matarlo. Lo escondieron, lo llevaron a guardar por un tiempo, porque la Biblia dice que guardaron a Jesús por un tiempo hasta que era un adolescente. Y cuando era un adolescente fue que Jesús fue manifestado al público y salió a la humanidad para que la gente le conociera. Pero a la edad de 30 años fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y usted sabe la historia, ahí el Señor convirtió el agua en vino. Y la gente dijo, ¿por qué han guardado el último vino para la última hora? Si el mejor vino ha de servirse primero. No, es que la gloria postrera de la casa siempre será mayor que la primera. Jesús siempre dejará revelado, Jesús siempre dejará guardado algo más poderoso para el fin del tiempo. Si usted ha todavía sido bendecido por Dios, quiero decirte que lo que viene va a ser mayor. Si usted ha conocido a Dios, lo que viene para su vida será mayor. Y no quiero saltar mucho porque esta enseñanza tengo que darla como en 4 horas. Pero estoy tratando de darla en solamente 25 minutos a 30 minutos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús hizo grandes milagros, hizo señales, hizo prodigios. Pero la palabra del Señor dice que cuando Jesús fue llevado a la cruz, había un hombre llamado Pilato que le digo, luego, ¿eres tu rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le digo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les digo, yo no he hallado ningún delito
Pero hay gente que está preguntando quién es la verdad, quién es el camino. Uno de sus discípulos que estaba caminando le dijo: Señor, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que conmigo anda ya no andará más en tiniebla. El que conmigo anda ya no conocerá la perdición. Quiero decirte, querida iglesia, que usted quizás está preguntando si le va a llegar. Ustedes celebran la Navidad, ustedes celebran el nacimiento de Jesús. Yo todos los días tengo que celebrar el nacimiento de Jesús. Yo todos los días celebro la misericordia de Dios. Yo todos los días celebro el amor de Dios, porque Dios ha venido a este mundo por mí y por ti. Dios se ha hecho carne no por casualidad, sino para salvarte a ti. Porque todos los que estábamos aquí estábamos muertos en delitos y pecados, pero el amor de Dios es tan grande que se hizo presente. El amor de Dios es tan grande que dejó su trono por un pesebre, y un pesebre por una cruz, y una cruz por una tumba, y una tumba por un trono nuevamente. Diga conmigo, ¿qué necesidad tenía Dios? ¿Qué necesidad tenía Dios siendo rey? Nosotros todos se lo debemos a Él. Hay personas que vienen a la iglesia cuando tienen necesidad. ¿Sabes qué? Nosotros no podemos venir a la iglesia por necesidad. Tenemos que venir por agradecimiento. Nosotros no tenemos que venir a la casa de nuestro Padre solamente cuando necesitamos algo, porque seríamos hijos ingratos. Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros siempre tenemos necesidad de Él. Nosotros tenemos necesidad de decirle: Padre, te doy gracias por amarnos, te doy gracias por socorrernos, te doy gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque nosotros siendo injustos, tú te hiciste injusto por nosotros. Señor, nosotros por ser malos, Señor, tú viniste también a la muerte por amor a nosotros. Te hiciste pobre por amor a nosotros. Te hiciste simple por amor a nosotros. Somos nosotros que le debemos todo a Él. Diga conmigo, la promesa. La promesa es grande. Por eso el Señor le digo: ¿sabes qué? Quedaos, no tengas problema. José, no tengas miedo, porque lo que está en el vientre del Espíritu Santo es. Cuando tú entiendes que lo que está en medio de ti es del Espíritu, nadie te puede hacer frente. Van a venir personas y van a querer turbar tus pensamientos, turbar tus deseos. Pero cuando tú crees que lo que está dentro de ti es del Espíritu, nadie te puede hacer frente. A José le decían: deja a María, olvídate de ella, te ha sido infiel. Y él podía decir: tranquilo, porque lo que está en ella es del Espíritu. Alguien tiene que estar embarazado del Espíritu. Alguien tiene que recibir una palabra de promesa que diga: el Señor se va a manifestar en mi vida. Ya Jesús lo ha hecho y lo volverá a hacer. Él lo ha prometido. Si el Señor dijo que es admirable, yo creo que es admirable. Si el Señor dijo que es consejero, yo creo que Él es consejero. Yo creo que Él es Padre eterno. Yo creo que es Dios fuerte y un príncipe de paz. El problema es que nosotros nos olvidamos que Él es nuestro Padre. Y cuando usted olvida a su Padre, es allí donde usted empieza a caer sus pies al resbaladero. Pero cuando usted entiende que usted es hijo de Dios y que Dios lo hizo digno en medio de su indignación, en medio de lo indigno que usted puede ser. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Yo he venido para que en el mundo tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a la muerte de cruz, no para ser reconocido como el crucificado, sino que para que el pueblo entienda que por medio de la crucifixión hay redención de los pecados. Por medio del derramamiento de sangre hay perdón de los pecados. Porque es necesario que el pueblo entienda que yo he venido porque les amo con amor eterno. El amor de Dios es un amor que nadie puede contemplar, que
nadie puede poder imaginar. El amor de Dios es tan grande que no se puede encapsular. Por eso en esta noche yo tengo que darle gracias a Dios por hacerse presente. Tengo que darle gracias a Dios. Y mientras yo viva, yo tengo que adorarlo. Mientras yo viva, tengo que exaltarlo. Señor Jesús, ¿será que voy a esperar el 25? No tengo que esperar el 25. Este es el día que ha dado el Señor. Yo esta noche puedo levantar mi voz. En medio de mi angustia, yo clamo a mi Padre. En medio de mi temor, yo clamo a mi Padre. Alguien puede decir: Jesús, ten misericordia. La gente celebra sin conocerlo. Colóquese sobre sus pies. Ya voy a terminar en estos 30 segundos a un minuto. Y le voy a decir: ¿alguno de ustedes ha ido a un cumpleaños sin conocer al cumpleañero? ¿Quiénes de ustedes alguna vez ha ido a un cumpleaños sin conocer al cumpleañero? Y uno anda perdido, ¿verdad que sí? Cuando va a una fiesta y uno no conoce a quien están elogiando en la fiesta, uno anda perdido. Pero cuando uno conoce a quien se le está celebrando, cuando uno conoce a quien les van a cantar el cumpleaños y esa persona es de agrado con uno por lo menos un detallito uno le da. O si no, le dice: se me olvidó el regalo, te lo doy después, aunque no se lo dé después. Por lo menos uno le canta cumpleaños. Por menos uno se le va y se le acerca, le dice: amigo, feliz cumpleaños, amiga, feliz cumpleaños. Hay mucha gente que Jesús estaba caminando y no sabían quién era Jesús. No sabían. Por eso la palabra de Dios dijo: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay mucha gente que ha recibido tanto de Jesús, pero todavía no ha conocido a Jesús. Pero nosotros, siendo ingratos, diga conmigo: yo siendo ingrato, Jesús se me ha revelado. Jesús me ha hablado, Jesús me ha abrazado, Jesús se me ha mostrado, Jesús me ha oído mi súplica. Yo no sé si usted cuando ora, ¿a quién le ora usted en las noches? ¿A quién le ora usted en la mañana? Alguien dijo: ¿Cómo alguien puede decirle? Hermano Wilson, quiero que escuches esto. ¿Cómo alguien puede amar a alguien que no ha conocido? ¿Cómo alguien puede amar a alguien que no ha visto? ¿Cómo alguien puede amar a alguien que nunca lo ha tocado? Y una respuesta para esto, dijo un anciano, es que nosotros no necesitamos conocerlo a Él, porque Él ya nos conoció a nosotros. Jesús no vino para que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Jesús vino a buscar la vida que es de Él, que está dentro de nosotros. Jesús no vino aquí para salvar su humanidad. Jesús vino a rescatar lo que Él puso desde el principio. La vida que usted tiene, la vida que yo tengo, es de Él. Y como es de Él, el Señor vino a buscar y a salvar lo que el mundo se había perdido. Hay personas aquí que necesitan que Dios vuelva a socorrerlo, que necesitan que Dios vuelva a inclinar su oído, que necesitan un abrazo de Dios. Pero en esta noche hay vidas que están perdidas y todavía están cerradas. Hay manos que necesitan que Dios les toque y todavía están con las manos metidas en el bolsillo. Pero necesitamos que en medio de la angustia usted pueda decir: Señor, yo estoy perdido, y tú viniste a buscar a lo que se había perdido. Señor, mi matrimonio está al punto de la destrucción, y tu palabra dice que cuando nosotros clamamos a ti, tú puedes hacer grandes cosas. Señor, es que yo no tengo esperanza, y Jesús dijo: yo soy la esperanza del mundo. El que en mí cree no se pierde, mas va a tener vida eterna. Diga conmigo: Jesús me ama, aunque el que está a mi lado me odie. Camine
como un hijo de Dios. Diga conmigo, yo voy a caminar como un hijo de Dios. Jesús es tan poderoso que dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este que cuando pasa sana a los enfermos? Yo conocí a Jesús a la edad de 8 años. Nací en un hogar cristiano. Desde el vientre de mi madre estuve en un hogar pastoral. Pero a la edad de 8 años conocí a Jesús. Ese día, un 31 de diciembre, yo fui lleno del Espíritu Santo. Mientras toda mi familia estaba comiendo, yo me metí en el dormitorio de mi padre y empecé a buscar a Jesús. Ese Jesús que ya yo había escuchado, ese Jesús que ya yo había oído muchas veces, ese Jesús que ya yo había escuchado cómo le aplaudían, cómo le clamaban. Pero ese día yo lo conocí a Él. Hay muchas personas que vienen a la reunión pero todavía no han conocido a Jesús. Vienen a la fiesta pero todavía no han entrado en intimidad con Jesús. Esto no es una cosa, yo le puedo meter la Biblia, yo puedo durar 4 horas hablándole de Jesús a usted, 5 horas, 10 horas, 100 horas. Pero esto es una intimidad entre usted y Jesús. Yo puedo decir que Jesús es mi buen pastor. Yo puedo decir que Jesús es mi buen amigo. Yo puedo decirle que Jesús es el fiel, que Jesús es mi Padre, que Jesús me ama. Pero usted puede salir de la misma forma o peor que como entró a esta casa. Usted tiene que entrar en una desesperación para conocerlo a Él y decir: Señor, yo necesito tocarte en esta noche. Yo necesito tocar la promesa, esa promesa que hablaba el profeta, esa promesa que habló José, esa promesa que le hablaron a María. Yo quiero que sea revelada, esa promesa que el pastor está diciendo. Yo necesito tocarla, esa promesa que camina entre nosotros. Yo necesito que me toque también a mí. Si usted ha visto a alguien llorar, ojalá usted esta noche también pueda sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús esta noche? Yo no sé si usted está emocionado cuando usted va a venir a ver a Jesús. Pero mi niña, cada vez que yo la puedo recibir en la parada del bus, las manos de mi niña tiemblan de emoción. Porque papá la está esperando. Ojalá que nosotros como hijos de Dios también nos emocionemos cuando vengamos a la casa de nuestro Padre. No vengamos a una iglesia por religión, vengamos a la iglesia por convicción y por relación con Dios. Yo no puedo presentarle a Jesús a usted y meterle a Jesús. Eso es algo entre usted y Él. Es que cuando usted levanta sus manos, usted cierra sus ojos, empieza una intimidad genuina. Quiero invitar que usted cierre sus ojos. Solo, ahí donde usted está, o sola donde usted está. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer